Ser líder con carácter es muy difícil. Cuestionamiento. ¿A qué te refieres con pensamiento crítico? Esa es clave de un líder con carácter. O sea, das sin esperar algo en retribución. Nautas, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Nautas. Esta vez tenemos una invitada súper especial, Bernadette de Soltando Amarras. Bienvenida, Bernadette. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. No, hombre, gracias a ustedes. Oye, fíjate que encontramos tu perfil y la verdad es que esta temporada nos hemos animado a preguntar y nos hemos animado a salir un poquito de nuestra zona de confort y escuchar historias tan interesantes como la de ustedes. Ahorita entraremos en tema para quien no los conozca, pero estar aquí ya es un logro para nosotros y te lo agradecemos un millón, ¿eh? Un millón, Con un mucho millón. gusto. Oye, Bernadette, cuéntanos un poquito así a grandes rasgos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y, y ya, para no adelantarme, creo que puede ser una buena sorpresa. Claro que sí. Bueno, yo soy Bernadette Sánchez, estoy casada con Alejandro Irigoyen. Alejandro Irigoyen siempre ha sido un soñador y yo siempre he sido una persona que apoya los sueños, que también tengo los míos propios, por supuesto, pero les vamos a platicar de un gran sueño que tuvo mi marido, que trabajó por 20 años para poderlo lograr y bueno, pues nos hemos dedicado desde que nos conocemos, nos hemos dedicado a la fabricación de fundición de piezas en metal, entonces somos pues esa fábrica en tierra, digamos, pero también nos gusta mucho vivir en el mar y de eso vamos a hablar hoy. Justo eso. Digo, nos llamó mucho la atención el tema de el que siendo nosotros no un país marítimo, porque creo yo que México no es un país acostumbrado al mar, o sea, somos una gente muy, muy de tierra. Encontrar a personas como ustedes que tengan esta iniciativa de dar la vuelta al mundo, literalmente en un barco de velas, porque es lo que entiendo. O sea, Así es, así fue. o sea, obviamente sí es un barco que tiene un motor de respaldo, supongo yo, a mi poca información, ya me contarás qué onda, pero el hecho de ir con el viento e ir viendo el clima para que llegues a tu destino, o sea, es algo extraordinario. Yo en la pandemia, digo, entre las cosas que no sabías qué hacer, encontré un canal igual, ¿no? O sea, una familia que se dedica a dar la vuelta al mundo en velero y era como impresionante ver cómo tenías que estar atento 24/7 a todo lo que estaba a tu alrededor y sin embargo no había nada porque estabas en medio del mar, ¿no? ¿Cómo es que toma la decisión tu marido de decir, vaya todo mundo, me voy al mar a dar la vuelta? Claro, pues por eso se llama Proyecto Soltando Amarras, porque de verdad nos tuvimos que soltar de absolutamente todo. Es más, mi marido muchas veces dice que lo más difícil fue soltarse, lo más difícil fue poder, o sea, soltar tierra, ¿no? Mucho más difícil que la vuelta al mundo, mucho más difícil que navegaciones que tuvimos complicadas, fue soltarnos de la tierra. Bueno, por muchos apegos que tenemos, incluso pues grandes compañías no te sueltan, ¿no? O sea, teníamos que hacer todos los trámites para poder o sea, terminar de tener tal vez nuestros nombres en algunas cuentas hasta de teléfono, ¿no? Y bueno, todo eso fue complicadísimo. Prepararnos, por supuesto, mis hijos y yo, porque somos papás, tenemos 3 hijos, Alexa, Diego y Vital, y con sus nombres, y sí, le pusimos el nombre a nuestro velero, que se llama Aldivi. Ok. Es un velero maravilloso, un velero de 18 metros de aluminio, que, bueno, es una larguísima historia, pero que el capitán, que es mi marido, consiguió y es el velero perfecto para una familia como la nuestra, en donde él era el que sabía absolutamente todo y mis hijos y yo, pues, íbamos aprendiendo en el camino, ¿no? Porque yo ya había navegado con él en otras ocasiones, muchas, pero era muy distinto que dar la vuelta al mundo, ¿no? Era una salida, dar unas vueltas, una cosa así. Cuando mucho habíamos navegado de Acapulco a Huatulco, Ok. que es en donde teníamos el barco, en el Pacífico. Y bueno, pues ya, la vuelta al mundo para mí fue toda una aventura a la que nos tuvimos que sumar mis hijos y yo
Sí. No voy a decir que a ciegas, pero sí nos subimos con la confianza absoluta en el capitán, porque él era el que sabía absolutamente todo. Entonces, así empezó. Fue un sueño que él tuvo desde que tenía como 20 años. Dijo, a los 45 años de edad, yo me voy a ir a dar la vuelta al mundo. En ese entonces fue la primera vez que él navegó en el mar, lo invitaron y le pareció fantástico. Y entonces desde ahí tuvo una luz, un chispazo que le dijo, tú tienes que hacer esto el resto de tu vida. Y así lo empezó a planear y se tardó pues muchos años en planearlo, te digo, como 20. En ese tiempo me conoció a mí, comenzamos nuestro negocio, y organizamos toda nuestra vida y hasta los hijos planeados Ya. para que estuvieran en la edad adecuada, para que a los 45 años pudiéramos soltar amarras e irnos al mar, a dar la Claro. vuelta al mundo. Oye, órale, o sea, esto me da como shock de pensar en una planeación de tantos años para salir a dar Sí. la vuelta al mundo. Digo que no es cosa fácil. ¿Cuántas veces hubo la duda de, no, yo creo que no lo vamos a hacer, mejor el año que entra, mejor un año antes? Te digo Cuéntame. la verdad, te Sí. lo juro, nunca hubo duda. Es una cosa Ok, que cuando tienes algo tan claro, o sea, bueno, sobre todo Alejandro, el capitán, que lo tenía tan claro, él no dudó ni un minuto nunca. Yo Ok. lo veía tan seguro a él que me daba seguridad y yo tampoco lo dudé. La verdad es que tampoco lo tuvimos que aplazar, o sea, era a los 45 años, teníamos un deadline, ¿no? Y Mm. con eso planeamos todo para podernos ir en ese año. Y pues te puedo decir que de verdad cuando tienes un propósito, un sueño, algo en lo que estás completamente convencido que vas a hacer, por Ok. más obstáculos que te sucedan y todo, al mismo tiempo que los obstáculos, comienza a suceder una magia que te impulsa a seguir adelante y ya no hay vuelta atrás. O sea, de pronto nos vimos, perdóname, de pronto nos vimos ya en el año 2019, ¿no? El año en el que bueno, cumplió 45 en el 2018, pero ya en el año 2019, que era el año que teníamos que zarpar, y las cosas se nos fueron organizando de tal manera que estábamos listos. Y bueno, más que listos, era el momento en el que nos teníamos que ir, porque yo creo que para cosas como esta, Nunca estás listo. si esperas a pensar que estás completamente listo, nunca estás, ¿no? Entonces, simplemente no lo aplazamos más. Por supuesto, no nos fuimos con una duda de la seguridad, sobre todo, ¿no? Revisamos el velero de todo, de pies a cabeza, le cambiamos todos los cables que sostienen el mástil, este, vaya, le dimos muchos servicios para que estuviera todo impecable, lo pintamos, los motores estaban otra vez perfectos. Y bueno, es que es un barco que tiene dos quillas, es inusual Ok. que sea un velero con dos quillas y por lo tanto tiene dos motores. ya. ¿Qué es una quilla para los que no hablamos idioma marítimo? Claro, la quilla es el contrapeso que llevan los veleros abajo Ya, del agua, tú no la ves. Ok. Esta es la que le da el soporte o el peso, o sea, precisamente para que en una ola o en un momento en el que tenga que escorarse demasiado, escorarse quiere decir que se inclina, Ok. pueda volver pues a su eje central, ¿no? Ya. Ok. Ok. Para eso sirven las quillas, Ya. para Ok. neutralizar el movimiento. ya, ok. Es como una bolsa de arena abajo, pero obviamente no es arena. Es un peso, hay de diferentes formas, Ya. pero sí, pesa mucho. O sea, Ya. el chiste es que sea pesada. Ya. Oye, y entonces, 2019 salen, zarpan, tenían obviamente un destino ya fijo, supongo que era irse para abajo y no para arriba, iban para Sudamérica. No, la vuelta al mundo la decidimos hacer lo más cercanos al Ecuador posible, porque de esta Ok. forma tendríamos casi siempre buen clima, nos Ok. alejábamos de los, pues sí, de los polos, ¿no? Mm. Entonces es un mar más calientito, si alguien se iba al agua, pues te da tiempo de rescatarlo, o sea, Ok. como que, bueno, y es menos, pues sí, o sea, el viento sopla menos fuerte mientras más cerquita del Ecuador estás. Ya. Ok. Incluso cuando cruzas la línea del Ecuador, muchas veces te quedas sin viento, ¿no? Ok. Entonces el viento gira en diferente dirección en el norte que en el sur. Ya. Ok. Y bueno, así fue. Entonces zarpamos de Acapulco, o Sí. sea, y nos cruzamos primero todo el Pacífico. Esa fue nuestra primera, bueno, zarpamos de Acapulco y subimos hacia Puerto Vallarta porque nos daba un mejor ángulo. Y Ok. desde Puerto Vallarta nos soltamos para llegar después de 21 días y noches de no ver absolutamente nada ni a nadie
hasta la Polinesia Francesa, a un grupo de islas que se llaman las Marquesas. Esa Ya. fue nuestra pierna, como se le llama en términos náuticos también, de Ok. navegación más larga. Ya, o sea que es la distancia que recorrieron en el mar más larga en toda su travesía. Sí, porque Ya. después de esa tuvimos varias de 14 días, 12 días, Ya. 9 días. La del Atlántico, por ejemplo, fueron 18 días, ¿no? Y noches, obviamente. Pero bueno, esta fue la más larga, pero Un fue día. maravillosa. 21 21 días. días. ¿Y era la primera vez que tú zarpabas tanto tiempo en el mar? Sí, sí. Además íbamos con nuestros 3 hijos, Sí. este, que eran chiquitos, tenían 9, 7 y acababa de cumplir 4 el más chico. Ya. Pero ahora sí que estábamos totalmente en el entendido de que donde manda capitán no gobierna marinero, ¿no? Y el capitán, la verdad es que es un cuate al que respetamos muchísimo, o sea, bueno, no solo es papá y marido, sino que en el mar y en el barco era nuestro capitán. Y Ujú. así le llamamos, los niños y yo, capitán para todo, y el Ujú. capitán era pues el que daba órdenes, pero también el que ponía límites y también el que nos decía lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Ya. Y, y ya. Ya. ¿Y para ti qué fue encontrarte en medio de la nada? Porque, digo, para mí es inimaginable, o sea, pensar, o sea, yo, Carlos, persona normal, mexicano de la tierra, o sea, para mí es impensable, o sea, nomás me da ansia pensar de estar en medio de la nada, o sea, para allá no hay nada, para allá no hay nada, para atrás no hay nada, para adelante no hay nada, es solamente una idea de... Dios mío, o sea, imagínate, para arriba tampoco, ¿no? O sea, estás en medio de la nada, o sea, ¿para ti qué fue? Y quisiera que me platicaras tú como Bernadette, tú como tripulante de el barco, o sea, para ti, ¿qué fue encontrarte, uno, con ese silencio, y dos, a lo mejor no sé si contigo misma, y tres, con todos los miedos que yo me puedo imaginar? O sea, ¿es algo donde entras en pánico o es totalmente al revés, en donde dices, de aquí soy? Pues no tuvimos pánico, no teníamos miedo. No sé bien, porque yo soy una persona miedosa, o sea, yo generalmente soy miedosa. Y esto no me daba miedo, estaba totalmente segura y confiada y no sé, había una voz adentro de mí que me decía, todo va a estar bien, súbete, disfrútalo y pues lánzate. Y yo me fui de verdad en modo gozar. Tenía que ir con la mejor de las actitudes posibles, ¿no? O sea, no podía ir para nada, vaya, sí, o sea, tenía que dar lo mejor de mí todo el tiempo, porque era mi energía, de alguna forma, era la que permeaba un poco o sea, la adrenalina que traía el capitán, ¿no? Que Claro. en todo momento tenía que estar atento. O sea, Alejandro de verdad estaba 24 horas con una antena que lo mantenía alerta, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ujú. Yo también, de alguna forma, por supuesto, por mis hijos, porque yo estaba encargada de darles de comer a todos, de estar y de ayudarle al capitán cuando teníamos que sacar o meter alguna vela, ¿no? Ujú. Este, pero no, miedo no tuvimos, de verdad. Miedo tuvimos pocas veces y curiosamente el miedo nos llegaba después de que nos había sucedido algo vaya, nos sucedía tal vez algún inconveniente del barco, se rompía algo a medianoche, teníamos que hacer alguna maniobra importante y era de terror, ¿no? Porque tal vez estaba lloviendo, olas súper grandes y todo. Y sin Mm. embargo, en ese momento estás pues en lo que tienes que estar, o sea, te enfocas en lo que tienes que hacer, lo das todo en ese momento y después ya te guardas, te secas todo y piensas, ay, nanita, o sea, creo que sí estábamos En peligro. corriendo grandes, exacto, Ya. pero los miedos nos han llegado después, descubrimos eso, que el miedo lo puedes controlar en el momento, siempre y cuando te enfoques en lo que tienes que hacer, Ujú. ya, ahí está tu atención, ¿no? Y después ya vendrá un poquito el miedo y pues ya dirás, ok, no pasó nada, respira, respira y poco a poco lo digieres y se acabó. Los miedos son muy traicioneros y lo que descubrimos mucho es que hay muchísimos miedos que nos vendieron, ¿no? Y que decidimos comprárnoslos. ¿A Porque qué ya que estás, te refieres con eso? Eso pues está interesante. sí, los tiburones, por ejemplo, las grandes olas, Ya, vaya, o sea el que mar. alguien más te dijo que te iba a pasar esto y lo compraste.
y realmente Pero eso nunca nos pasa en pasó. todo el tiempo en la Sí, vida, sí, ¿no? sí, claro, totalmente. Nunca Alguien pasó. más dice, es que está peligrosísimo tal cosa y pues tú te compras ese Ya. concepto y decides no arriesgarte jamás, ¿no? Pero Ujú. bueno, en este caso, de verdad, pues sí, fuimos descubriendo que los miedos son comprados, que los miedos son inventos generalmente y que cada quien puede, por supuesto, sentir el miedo que quiera, ¿no? Es libre, hay vértigo, hay cosas que son ciertas, pero a mí, por ejemplo, me daba vértigo ver las estrellas, o sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, yo me salía del velero y me echaba para atrás para colgarme y sentir como el mar y todo, y Ujú. en la noche era cuando mi momento favorito, ¿no? A solas, cuando me tocaba tal vez ir en algún momento de mi guardia, pues era como que me amarraba, obviamente, estaba amarrada, pero bueno, me echaba para atrás y sentía como el mar atrás de mí y Ujú. el cómo navegábamos, el viento y Ujú. arriba las estrellas. Y me daba un vértigo que me daba mucha adrenalina y me gustaba sentirlo. O sea, digo, claro, me subía y ya, no pasaba nada. Ya. Pero, pero los miedos sí, al final son totalmente inventos de los seres humanos, igual que muchas cosas. ¿Qué descubriste que te vendieron que no pasó nunca? O Pues sea, claro. algo Bueno, pues así como, Que dices, oye, yo esperaba esto sí o sí y estaba alerta a esto y nunca pasó. bueno, así no, yo no estaba alerta a algo en específico. Lo que más miedo me da en el mar, bueno, y en un velero, y lo hemos platicado, son los truenos, los rayos. Eso sí, nadie nos advirtió. ya, Y sí dan mucho miedo, mucho, mucho miedo, porque sobre todo vas pensando que tú eres pues el palo más alto que hay en kilómetros, ¿no? Entonces, cuando estás en una tormenta y vas en un barco seguro, las olas no te dan tanto miedo como los rayos. que eso es, Los rayos fueron sorprendentes. ¿verdad? Sí, no, ya me imagino cómo se oye, ¿no? O sea, en medio de Sí, nada. no, se oye impresionante y además vas en un lugar en donde el horizonte es infinito, ¿no? Entonces tú puedes ir viendo a lo lejos, lejos, lejos una tormenta, pero lejos. Ujú. Y es un espectáculo maravilloso de la naturaleza, pero de pronto empiezas a sentir que el viento viene hacia ti, ¿no? Y dices, no, hombre, o sea, viene para acá, viene para acá, viene para acá, y empiezas a sentir cómo se viene esa mancha oscura, relampagueante, empieza a acercarse hacia ti. Y, y bueno, y las nubes hacen un efecto como de que desplazan el viento. Entonces se siente un viento muchísimo más intenso o incluso puede cambiar. Entonces tú traes un rumbo, las velas, vienes perfectamente acomodado, vaya, con el viento a favor y todo, y de pronto puede cambiarte y ser un destrozo, ¿no? Entonces sí es como muy impresionante la fuerza de la naturaleza, del viento, de las nubes. Claro, las olas también se ponen locas, ¿no? Claro. Este, pero los veleros son un refugio muy especial, te hace sentir muy seguro mientras vas adentro del barco. Hablabas de los tiburones y ya para movernos a otro tema, porque quiero, o sea, o sea, es un miedo, yo creo que todo mundo tenemos como el pavor a ver qué hay abajo y lo decías bien, o sea, no hay nada para la izquierda, para la derecha, para adelante, ni para atrás y ni para abajo, o sea, porque también el hecho de darse cuenta de que estás, no sé, sobre agua y hay 80 kilómetros para abajo de profundidad. No, no sé si tus instrumentos te daban un número siempre de cuánto estabas abajo Sí, o no, ¿sí? íbamos viendo la profundidad hasta que se perdía, o sea, hasta que ya no podía el O sea, como que instrumento marcarla. Qué era el promedio? Pues arriba, o sea, más de 100 metros ya no, perdón, más de 100 kilómetros ya no lo marcas. Bueno, no, hasta menos. No, no, o sea, O sea, pero es algo, o sea, sí. O sea, un kilómetro es suficiente para decir un kilómetro para abajo es no me puedo acordar de suficiente. la cifra de cuando se perdía porque era variable, Pero era pero bueno, mucho. sí. O sea, no, Además, solamente íbamos revisando la profundidad cuando estábamos en lugares bajos. Bueno, en mi caso, sí, claro, por tal vez supuesto. el capitán seguramente iba revisándolo mucho más que yo, pero yo, o sea, ponía mucha atención cuando estábamos en lugares donde sabíamos que había bajos o cuando íbamos a anclar o algo así, estábamos muy pendientes de la profundidad. Pero si no, si estábamos a medio océano, pues ni la veíamos. bueno, o sea, 100 metros, 400 metros, pues es lo mismo, ¿no? Sí, no sé, además, uff, o sea, Sí, me es imagino. infinito también para abajo. Ya. ¿Y por qué decías de los tiburones? ¿Porque es algo que les dijeron?
Bueno, es que es un miedo que me lo compré desde que era niña, ¿no? Obviamente. O sea, entonces a mí siempre me daban muchísimo miedo los tiburones y de pronto llegamos en las islas de la Polinesia, que son maravillosas, majestuosas, y de pronto un día me dicen, bueno, hay que echarnos un clavado, hay tiburones, pero no pasa nada. Y yo, ¿cómo? Ah, ¿Cómo de que bueno, hay tiburones y no pasa nada? O sea, qué sí, ansiedad. Y mis tres hijos ya estaban en el agua. O sea, mis tres ok, hijos no lo pensaron, ya estaban en el agua, el capitán ya estaba en el agua, por ya, supuesto, escalerita abajo y todo, ¿no? Y yo dije, una, dos, tres, al agua, ya, solo aviéntate. Y me aventé y los observé y es un pez más, o sea, están en lo suyo, no están pensando en ti para nada. Digo, no los vas a provocar, ni vas a bajarte una lata de sardinas, ¿no? O sea, porque había muchas mantarrayas también en ese momento, que era una belleza. Y una de las actividades turísticas, además, en ese lugar, pues es muchas veces que bajes con una lata de sardinas o algo así y la claro. tengas afuera del agua y les echas a las mantarrayas y se acercan, pero los tiburones pues están alerta también, ¿no? Y te rodean y ahí andan. Son tiburones de arrecife, en este caso eran unos que se llamaban black tip, muy Ok, bonitos, o sea, preciosos, y luego vimos unos más grandes y luego vimos tiburones enfermera gigantes, eh, ok. nadamos también con unos tiburones limón, o sea, así, ¿no? Y digo, con muchísimo respeto, ¿no? Como siempre, ante todo, pero no te van a hacer nada los tiburones, o sea, sí está claro que no están ahí para atacar, precisamente. Están en su hábitat, punto. Exacto, los extraños somos nosotros. Claro, totalmente. Y hablando de extraños, dime para ver si no la riego en mi próxima pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron en el mar? Estuvimos 3 años y medio. Dios santo O de la... sea, viviendo en el velero, Sí. pero no he sacado la cuenta de cuánto tiempo precisamente en el mar, ¿no? O sea, Pero tres bueno, y nuestra medio casa era 3 años y medio era su casa. casa. sí, tres Oye, años y medio fue nuestra casa. Pienso como en la lógica de que obviamente cuando llegas, y lo poco que leí para prepararme para esto, es que llegas a un país diferente y tienes que tener un periodo de cuarentena, ¿cierto? Es correcto, sí, exacto. Tú los- cuando llegas en un velero a un país, subes una bandera amarilla que quiere decir que estás en cuarentena y entonces las autoridades de esa forma lo saben. Bueno, por supuesto también te comunicas en radio, previamente ya investigaste si necesitas una visa o qué hay que hacer, qué tipo de papeleo. Hay toda una comunidad y páginas que te van orientando. Y efectivamente llegan las autoridades, llegan también los de salud y todo esto, revisan tu barco. En algunas ocasiones nos tiraron algo de comida, ¿no? Huevos, miel, carne, cosas así, que tal vez como por salubridad, ¿no? Pasas como por ese filtro también. Y a veces te tienes que bajar a alguna oficina o a veces los oficiales vienen y te sellan tu pasaporte y ya estás. Una vez que pasas este tiempo de cuarentena, que no siempre es mucho, o sea, te revisan, si ves que no, si ven que no vienes enfermo, y que no traes nada grave, ¿no? Pues ya te dicen, listo, ya está, puede usted pasar. Pero esto era previo a lo de COVID, o sea, habían ya pasado algunas cuarentenas previo a COVID, ¿no? Y mi pregunta va para ahí. ¿Cuándo fue que les toma la noticia de que hay una pandemia mundial? ¿En dónde estaban? Bueno, fue como increchento, digamos. O sea, primero escuchamos que había una cosa que se llamaba corona, ¿no? Y que estaba en China y nosotros estábamos en Sri Lanka, bueno, en Tailandia. Ok, ok. Y digo, todavía era Asia, ¿no? Pero no sé, seguíamos pensando que, pues en China. Sí, está lejos. Pero fue la primera vez que como que escuchamos que algo estaba pasando, un virus raro en China, ¿no? Bueno, nos fuimos, estuvimos en Sri Lanka y ahí había ya algunas personas que ya estaban empezando a tener ciertos miedos por la pandemia, pero nosotros la verdad es que nada, porque no entendíamos qué estaba pasando, ni no veíamos noticias, entonces nada más de lo que de repente alguno mencionaba, pero no pelamos mucho. Nos seguimos todo el Océano Índico y llegamos a las Maldivas y en las Maldivas estuvimos en islas remotas y nada, tampoco lo pensamos, pero ahí ya fue cuando la pandemia tomó fuerza, digamos. Esto ya estamos hablando de febrero del 2020, una cosa así, Ujú. más o menos. Marzo, sí. Y
Y entonces, después de esto, nos fuimos hacia el Cuerno de África, a un país chiquititito que se llama Djibouti. Y nosotros veníamos, pues, en nuestra pequeña burbuja, ¿no? Que no pensábamos nada. Y de pronto, cuando llegamos a Djibouti, nos recibieron las autoridades disfrazados con estos trajes blancos como que parecían astronautas, ¿no? Y tapabocas y gogles y guantes. Y no entendía, o sea, y como que dijimos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue esto? Fue muy sorprendente que pasáramos de policías en Maldivas que eran al mismo tiempo pescadores y al mismo tiempo eran la Guardia Civil, o sea, eran todólogos, ¿no? Que era quien les revisaba en las cuarentenas, ¿no? Exacto, que nos revisaban y que todos éramos amigos y no pasaba nada y salíamos y hacíamos picnics en la playa con otros amigos de otros veleros y con la gente local. Siempre buscábamos mucho a la gente local y tratábamos de hacer amigos en cada sitio. Y cuando llegamos a Djibouti nos reciben de esta manera y nos dicen que prohibido bajarnos del barco, que no podíamos, pues nada, ni hacer súper y nosotros ya traíamos ahora sí, nuestra despensa ya estaba mermando, y yo estaba un poco preocupada, yo ya necesitaba bajarme a un súper de a de veras, porque desde que zarpamos de Sri Lanka fue la última vez que hicimos un súper y además lo hice en un idioma que no entendía nada y compré lo que, o sea, digo, hay muchas frutas también y todo, pero en Maldivas no hay nada, en donde estuvimos no había nada, ni fruta, bueno, y es que yo digo mucho fruta porque mis hijos y nosotros somos muy fruteros y nos encanta, ¿no? Todo lo que son los vegetales. Y no había mucho. Entonces, bueno, acudí a mis latas que traía siempre de reserva, ¿no? Latas de fruta en almíbar, de verduras, de todo. Pero al llegar a Djibouti y no podernos bajar directamente al súper, sino que hicimos todo un trámite para poderlo hacer, me costó 2 minutos de angustia de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero bueno, hablamos con las autoridades, les dijimos traemos niños, no tenemos comida y este país no está tan organizado como para que ellos te traigan las cosas. Entonces nos dieron permiso, nos bajamos, nos tuvimos que vacunar de la fiebre amarilla porque estábamos entrando a África, entonces era un requisito y las Ay, condiciones de digo, ese país. claro. Y digo claro como si supiera, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Te lo enseñan en la escuela que te tienes que vacunar de la fiebre Fiebre De amarilla. amarilla. la fiebre amarilla para ir a No, África. no, Pues perdóname. Perdóname, no, no, sin idea. O sea, digo, es sentido común que te tienes que vacunar de algo cuando vas a un país como a África. diferentes países, claro. Pues bueno, nos bajamos y es un país súper pobre, es una tristeza porque, bueno, Djibouti fue muy impresionante para nosotros porque además de ser un como centro militar de muchas grandes potencias, o sea, vimos barcos militares franceses, japoneses, americanos, rusos, o sea, Ok. grandes potencias mundiales tienen ahí sus barcos, ¿no? Es una zona de, pues sí, de guerra, es una zona de un conflicto de muchos años de piratería, ¿no? Con todos estos cuates de Somalia y así, y nosotros pasamos justo por ahí, por el Cuerno de África. Mucha gente y amigos que conocimos decidieron irse por Sudáfrica para no arriesgarse, pero Mm. bueno, nosotros tomamos la decisión de que sí, y luego nos enteramos que ya no hay tantos piratas y Mm. que en realidad es más un miedo Otra vendido. vez, ¿no? Sí. Sí, justo, y que se necesita que continúe de esta manera porque las grandes empresas de seguridad para inmensos barcos cargueros, pues o sea, necesitan este miedo para que se sigan contratando a sus Claro, personajes, ¿no? por supuesto, ¿no? Al final todo pareciera ser un negocio. Es un negocio, al final sí, pero bueno, un país muy pobre, junto a Somalia y junto a Eritrea y Etiopía, o sea, imagínate, es una zona desértica donde no Sí. hay mucho, vimos mucha pobreza, muy triste, pero bueno, ahí nos tuvimos que bajar para las grandes embajadas y todo esto, por supuesto que hay un súper bien, ¿no? Por Y supuesto. compramos de todo y nos fuimos al Mar Rojo en una gran incógnita de qué iba a pasar. ¿Qué iba a O sea, pasar? esto fue lo más impresionante y sí, o sea, dijimos, pues ya tenemos comida suficiente como para un mes, Sí. vámonos al Mar Rojo, tenemos que llegar hasta el Canal de Suez para cruzar al Mediterráneo. Ujú. Entonces, pero bueno, finalmente pasamos en el Mar Rojo más de 5 meses por la pandemia, justo, al O ancla y sea, sin tocar está, tierra. ya, qué miedo. Y justo ahí me quiero detener y platicar un poco, porque también otra de las cosas que vi de lo más divertido que se puede hacer en un barco es aprovisionarse de cosas en un volumen que como ser humano normal no calculas porque dices, ¿para qué quieres tanto? Pero dices, entonces hago mi matemática de tal y tal y tal y tal y tal
Entonces quisiera detenerme ahí y platicar un poquito más a profundidad de esto. Deja tú de lo del COVID y deja tú de que llegaste a África, o sea, más bien platiquemos que a mí se me hace algo súper interesante y he visto que los videos del aprovisionamiento de las personas como ustedes que navegan por el mundo son los que tienen más vistas, porque no sé si nos gusta el chisme de ver que compran 2000 cosas de cada producto, o también las cosas interesantes que van encontrando en cada país que van visitando, ¿no? Y que se tienen que arriesgar a decir, bueno, si esto no sabe bueno, pues ni modo. Y las cosas también que son sus favoritas y que dices tú, Dios mío, mira lo que encontré al otro lado del mundo, ¿no? Salsa Valentina, por ponerte un ejemplo tonto. Pero platícame cómo fue tu plan logístico, si hacías cuentas o era por puro instinto de comprar cosas para X días en el mar. Claro. Sí, bueno, siempre calculamos primero cuántos días aproximadamente vamos a hacer. Y por supuesto hay que ir sobrados, ¿no? Ujú. Pero fue distinto el abastecernos en México para zarpar que el abastecernos en otros lugares y en otros países. Lo principal que tienes que pensar a la hora de abastecerte es que tienes cosas frescas para una semana, te duran máximo una semana. Después de una semana vas a tener que, si tienes un congelador, que en nuestro caso sí teníamos congelador, entonces sacarás cosas que traerás congeladas. Y Ujú. después de otra semana, que ya no vas a tener nada en tu congelador porque tampoco hay congeladores tan grandes en los veleros, Ujú. o de unos cuantos días, entonces acudirías a las latas. Entonces un poquito divides así, ¿no? Dependiendo de cuántos días vas a estar navegando, pero cuando son más de 15 días, pues tienes que más o menos ir pensando en lo que te va a durar lo fresco, luego lo congelado y al final tienes lo enlatado, que es 100% más como de reserva de emergencia. Bueno, en mi caso, mucha gente sí lo ocupa muchísimo, ¿no? Ok. Pero yo me llevé un olla express, hacía frijolitos, o sea, frijoles encontramos en muchísimos lugares del mundo, de diferentes colores y así, pero al final son frijolitos. Em, pero bueno, pues sí, pensábamos primero, o sea, en el tema de lo fresco, por supuesto, cuántas personas van, ¿no? Cuánto comen cada quien, si son adultos. En nuestro caso íbamos con 3 niños que comían poquito y el capitán y yo, pues tampoco somos de muchísima cantidad. Entonces yo calculaba todo en cuestión de raciones y Ujú. muchas veces en tierra, o bueno, no en tierra, pero mientras estábamos al ancla, cocinaba 2 días o 3 días y ya Ok. llevaba mis toppers hechos con no sé, carne molida, o sea, como tipo boloñesa, y entonces a medio mar tenía que preparar una pasta y ya tenía la boloñesa. Ya. Y no comíamos mucho, teníamos que comer varias veces al día para no irnos mareando, entonces desayunábamos a la hora que nos despertábamos nada más así como que un pancito tostado con mermelada, un Ya. cafecito, los Ujú. niños un licuado, así como fácil. Y Sí. luego a media mañana sí preparábamos, siempre preparamos nuestra comida, Ujú. siempre. Em, y pues teníamos una cocina como la de o sea, una cocina normal, digo, con espacios muchísimo más reducidos. Claro. El reto es el movimiento. Entonces, sobre todo tienes que ir pensando en qué te toma más tiempo para preparar, ¿no? Ok, Y qué ok. puedes llevar ya listo. Ya. Pero bueno, sí compras mucho. En nuestro caso no comprábamos agua, por ejemplo, pero yo he visto muchos otros amigos que Ya. en sus barcos no tienen este aparato que se llama water maker y tienen que, ¿no? Llevar muchísima agua. Ya. Nosotros Oye, ¿este teníamos este aparatito. aparato qué hace? ¿Qué hace el aparato? El aparato desaliniza agua del mar, la Ujú. pasa por unos filtros, unas membranas y ya tienes agua dulce. Entonces, nosotros tomábamos agua del mar, pasaba por este aparato que se llama Water Maker Sí. y llenábamos garrafas de agua Ya. y eso lo hacíamos cada 2, 3 días y siempre teníamos agua nueva, ¿no? Para ir tomando. Y era agua, pues, súper, bueno, muy rica Ujú. y súper, bueno, súper rica en minerales también, Ya. porque aunque le quita mucho la sal, se queda con muchos minerales. Entonces íbamos Ok. tomando esta agua, nos acostumbramos a tomar agua simple al tiempo, Ujú. así era la vida. Sí, claro, ¿no? Eh, Sí. o sea, te vas a los básicos, te empiezas a ir a los básicos, te das cuenta que no necesitas más. Ujú, ujú. Em, sí, comes cosas muy naturales, vamos pescando, en algunos casos íbamos pescando, entonces si Sí. sacábamos algo, pues le dábamos prioridad obviamente a eso y lo demás lo dejábamos congelado, ¿no? Para después.
Así, ahora sí que cada quien tiene una logística distinta y, Ya. y cada quien come cosas distintas. Ok, Nosotros nos íbamos mucho como por lo conocido, ¿no? ok. Y justo era mi próxima pregunta. ¿Cuál era un favorito a ver, vamos al súper y a fuerza tenemos que traer qué? Manzanas, o sea, era indispensable tener miles de manzanas, Ok, porque era como que lo más rápido, ¿no? Alguien se estaba mareando, una manzana, alguien no sé qué, una manzana. ya. Hambre, una manzana. Los niños también, ¿no? Podían agarrar las manzanas, aunque eso es otra cosa que te enseña muchísimo el velero y este tipo de viajes, y otros también, porque pueden ser en camper o así, pero vas respetando las raciones mucho, y los niños y todos nos tenemos que adaptar a lo que nos toca a cada quien sin excedernos, ¿no? Y Ok. sin robarnos lo de nadie más, obviamente, porque pues, por ejemplo, comprábamos tal vez para un recorrido de 10 días, tal vez llevábamos, no sé, 4 chocolates, pon tú, o 5 chocolates, ¿no? Y había que dividirlos entre los 5 y cada quien tenía un pedazo y era claro que ese era tu pedazo y te lo comías y lo saboreabas feliz de la vida y no pedías más. O Mm, sea, y luego, pues no sé, si habían 20 manzanas y teníamos que navegar, bueno, no sé, 4 días, pues lógicamente eran 5 manzanas por día, quiere decir que te toca una al día. O sea, ok. y, y así lo íbamos haciendo. Ya, súper interesante. Digo, a mí me parece padre porque a veces ni siquiera aquí nosotros en tierra sabemos qué fregados comprar ni cuánto comprar. Y como tú Claro, dices, también tenemos como todo tan accesible que no valoramos las pequeñas cosas que tenemos exacto. como aquí disponibles. Y yo creo que algo que tenemos que aprender los que no hemos experimentado este tipo de viajes, pues es eso, ¿no? Que el agua simple es suficiente, una manzana en la mañana es suficiente. O sea, creo yo que la comodidad de tener acceso a todo luego nos hace más mal que bien, ¿no? Totalmente. Porque pues la verdad es que tienes todo a la mano y exageras, ¿no? El hecho de Sí. poder pescar tu propia comida también, qué maravilla. O sea, eres sustentable con el medio ambiente. Digo, porque pues pescaban 2 o 3 pescados nada más. Yo no creo que subían 10 kilos de pescado. No sé qué tan difícil No. era pescar un solo mendigo pez, ¿no? O sea, y era Sí, no es fácil. celebrarlo, ¿no? Sí, no es muy fácil. Además vas en un velero, ¿no? Entonces traes las velas abiertas, el capitán viene ocupado revisando todo esto y nada más éramos nosotros. Entonces el que pescaba era Diego, mi hijo, que tenía en ese momento tal vez 8 años, o sea, Ok. entonces iba amarradito y lanzaba su caña o su carrete y ahí venía y tampoco lo dejábamos que pusieran suelos muy grandes, o sea, hay que pensar también en eso, ¿no? No, ni modo que Ok. de pronto saques algo Y súper vas enorme, a lograr. no lo podemos sacar, ¿no? No tenemos la fuerza, ni el equipo, ni nada. Ok. Entonces, sí, nada más eran anzuelos pequeños para sacar algún atún y ya, ¿no? O sea, lo máximo era un dorado, así como el Ok. máximo tamaño. Ya. Pero lo hicimos poco realmente, sobre todo por seguridad. Ok. ¿Y era un premio o no era un premio el pescado? A bordo. No, claro, era un súper premio, Ya. súper premio. O sea, Sí, era, sí, sí. o sea, o sea, era celebrado. Mira el pescado. ¿Sí? Sí, claro, no, era toda además se siente increíble sacar la comida, ¿no? En otros lugares estuvimos aprendiendo a arponear, entonces también era súper interesante echarnos a snorkelear y ir tras un pez, Ok. para arponearlo. Yo nada más tiré una vez, sí le di, Ya, ok. pero mi marido, Anótenlo, sí le dio. sí, sí le di, pero no, el que sacaba, o sea, el que lo sabía hacer bien era Alejandro y a los niños no les dábamos el arpón, obviamente. Sí, claro, súper peligroso, ¿no? Oye, y haciendo como una línea imaginaria, entonces salieron de Acapulco a Vallarta, cruzaron Pacífico, obviamente se van para Asia, de Asia se van Sí, para África, en lugar de ir a Sudáfrica, suben Mediterráneo. hacia el Mediterráneo. Cuéntame, porque yo he visto mucho video, pero de darle la vuelta a, ¿cómo se llama? ¿A A Sudáfrica? África y irse a Brasil, ¿no? Ustedes se Ajá. van para arriba. ¿Por qué tomaron esa decisión?
Bueno, ese era el plan que queríamos hacer. Además, teníamos muchos amigos y personas que queríamos visitar en Ok, el Mediterráneo. Entonces, bueno, y era lo máximo llegar al Mediterráneo en nuestro velero, era como un gran sueño. Así claro. es que simplemente era la ruta que teníamos decidida y la quisimos Ya. continuar. Y cuéntame cómo es que uno navega y en dónde terminas. O sea, subes, obviamente llegaste a África, subes hacia... Subes todo el Mar Rojo, que es bastante complicado porque siempre tienes viento del norte. Ok, Entonces es muy, muy difícil velear para llegar hasta el Canal de Suez en Egipto. ok, Cruzas el Canal de Suez y sales, bueno, sales al Mediterráneo y ok. lo que tienes enfrente de ti, pues ya es prácticamente Chipre, Grecia. Nosotros teníamos muchas ganas de ir hacia Líbano y hacia Israel, que nos quedaba, digamos, de este lado, Ujú. pero estaban todos los países cerrados justo por pandemia. Entonces, por eso es que nos quedamos en el Mar Rojo 5 años anclados, 5 años, 5 meses, 5 meses. al ancla sin Ya, podernos bajar en las costas de Egipto, ya. o sea, sin permiso de ¿No tocar los tierra. dejaban? No, No no los había dejaban. permiso de hacer ingreso a ningún país. O sea, la pandemia para los que estábamos desde el mar, digamos, Sí. pues así como nadie podía viajar, tomar aviones, ¿no? Tampoco se valía hacer ingreso a ningún país. O sea, migración estaba cerrado, digamos. Y la comida te la traían o qué? Sí, en Egipto sí, conseguimos, hicimos un amigo que tenía una lanchita, un pescador, y nos traían comida. Hicimos unas amigas maravillosas también que llegaron nadando al velero y resultó que hablaban español, entonces bueno, se convirtieron en nuestras grandes amigas y ellas Llegaron también. nadando al velero, Nadando en Sí, el velero, así de la nada. nadando. Estábamos en una bahía, al Ya. ancla, en una bahía en Soma Bay, en Egipto, y una de ellas tenía su casa de fin de semana, digamos, ahí, y Ujú. entonces estaban ahí por pandemia justo, ¿no? Se fueron a su casa de la playa, digamos, a su departamento. Ok. Y nos veía y nos veía y nos veía ahí y veía que había niños y se entusiasmó y agarró sus aletas y llegó nadando a ver qué pasaba y a Ay, qué decirnos que estaba ahí para ayudarnos. Y se convirtió en un ángel de la guarda. claro, por Margarita se supuesto. llama. por supuesto, ¿no? O sea, porque, no sé, supongo que sentiste angustia cuando te dijeron que no te podías bajar y que llegan estas personas, yo creo que siempre en cualquier parte del mundo que estés habrá alguien que te eche una mano, ¿no? Siempre, o sea, es impresionante y es impresionante que si vas por la vida con una actitud, con una sonrisa, con alegría y con pues buena hondez, ¿no? O sea, Sí, sí, vas sí, como buena vibra. tirando buena, con buena vibra, te van sucediendo milagritos, vas conociendo ángeles de la guarda en todos lados y Ya. sí, o sea, nosotros sí conseguimos muchas cosas por ángeles de la guarda que nos veían, que tal vez los niños les daban mucha ternura también, ¿no? Mm, Teníamos la ventaja de viajar con niños. Había diferencias en el trato de las autoridades sí, claro. para los barcos donde nada más navegaba tal vez uno en solitario, ¿no? Un hombre, y Sí. para nosotros que íbamos en familia. Ya, era como un ticket, de pase preferente. Sí, 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 los poníamos así de niños, salgan, saluden, así, ¿no? Sí, claro, los ponía, sí, de verdad lo hacíamos y No, claro. funcionaba. Sí, Nos pasaban los trámites más rápido, era como de no les vamos a hacer la vida difícil a por estos, supuesto, ¿no? O sea, ¿no? Qué Qué padre. padre. Oye, sí. entonces, estas 5 meses, digo, ni quiero meterme al tema de los 5 meses varada, porque Fue es, precioso, ¿eh? sí, porque es una historia completa seguramente. Ah, pero cuéntame, ok, Se Bueno, abre todo, Mediterráneo. se abre todo y llegas al Mediterráneo y El, tienes el primer, alrededor ujú. El primer Grecia. país que abrió, el Ya. primer país que abrió sus fronteras fue, bueno, migración fue Turquía. Nos Ok. enteramos y entonces nos fuimos directo hasta Turquía. Bueno, pasamos una noche en una isla griega, pero sin permiso, y luego nada más por descansar, y luego nos fuimos a Turquía. Ya. Precioso. Descubrimos otro mundo en Turquía. Nos enamoramos. y entonces estás en Turquía y tienes Grecia, Italia y todas estas partes, que supongo que eso te va a dar perspectiva de hacia dónde vas. Ah, ¿y qué hicieron? ¿Subieron hacia el norte? Que no creo, porque sí, el plan era quedarse en la línea de en medio, por ponerlo así, ¿verdad? Pues más bien supongo que se fueron hacia España, ¿no? Sí, o sea, estuvimos en Turquía 4 meses, Ya. bastante tiempo. Wow. Luego cruzamos Grecia,
Y Ok. también estuvimos en Grecia un buen ratito, aunque no había permiso de estar en Grecia si habías estado en Turquía, entonces fuimos un poco también de incógnitas por ese país. ¿Qué? Porque son enemigos o qué? Sí, ahí traían todo un rollo. Y entonces, si traías Ya, tu pasaporte sellado de Turquía, había todo un tema y dijimos, bueno, pues mejor no avisamos y simplemente cruzaremos, ¿no? ya, Descansando y todo, no tuvimos ningún problema. Y luego ya, llegamos hasta Italia. ya. En Italia nos quedamos bastante tiempo también porque teníamos que darle mantenimiento al barco y lo sacamos del agua y le dimos mantenimiento. Luego Ok, fuimos hacia Francia, luego hacia España ok. y a España sí le dimos toda la vuelta a la península, toda, luego Portugal, y subimos hasta el norte, hasta Santander. Eso fue lo más alto bueno, lo más al norte que estuvimos, ¿no? En Ya. Santander. Fuimos, Porque de ahí seguiría Inglaterra, este, y eso ya estaba Francia. muy al norte. Sí, exacto. Y bueno, fuimos hasta Santander para hacerle un homenaje al capitán Vital Alzar. Por eso mi hijo, el más chico, se llama Vital, porque nuestro mentor del mar se llamaba el capitán Vital Alzar, que navegó 50 años por la paz con la bandera de la paz y nos nombró embajadores de la paz y nos dio su bandera. Y bueno, es Wow. toda otra historia hermosa. Ok, ok. Y murió en el 2020 y entonces fuimos en el 21, me Ujú. parece que sí fue así, y fuimos en el 21 a hacerle este homenaje a Vital Alzar a Santander. ¿Cuál es digo, obviamente en el nombre lleva el objetivo, pero cuál es la responsabilidad de llevar una bandera así? Porque también es algo que leí acerca de ustedes, que el mensaje que llevan es un mensaje de paz, pero platícame un poquito de eso, o sea, cómo es que llegan a este punto de llevar un estandarte de esta magnitud? Bueno, fuimos muy afortunados, ¿no? De conocer al capitán Vital y que él nos propusiera como una familia embajadora de la paz y que nos pudieran nombrar. Y bueno, fue muy bonito. Hubo todo un evento en Acapulco donde nos nombraron, nos entregaron la bandera y el símbolo de la bandera es un círculo con tres pequeños círculos adentro que Ok, quieren decir que lo que piensas, lo que dices y cómo actúas tiene que estar siempre dentro de un mismo círculo que es la congruencia. ok, Entonces, el mensaje de paz es la congruencia, tal cual. ok, ok. Y es algo que van haciendo ustedes en pláticas conforme fueron avanzando, o es algo que ya después lo toman, ya que están acá y cuentan historias, es algo o sea, ¿qué actividades tienes tú que hacer con esa bandera? Bueno, nosotros llevábamos en todo momento y por todos los mares, cruzamos el mundo con la bandera de la paz puesta en uno de nuestros cables. Entonces, utilizamos en total tres banderas porque se nos fueron rasgando con el viento, se terminan por desgastar muchísimo. Una de ellas, la primera, con la que zarpamos y cruzamos todo el Océano Pacífico, bueno, Mm. con esa llegamos realmente hasta el Mediterráneo, la enmarcamos y tuvimos el gran privilegio de ir a ver al Papa y entregársela. Entonces, el Ya, mensaje iba como de México para el mundo, ¿no? Era una familia de mexicanos viviendo en congruencia, navegando con la bandera de la paz y el mensaje era pues podérselo entregar al Papa que pues es como, sí, pues claro. bueno, un símbolo de paz, ¿no? Mundial. ¿Y a qué Eso papá fue lo que hicimos. se lo entregaron? ¿A Francisco? A Francisco, sí, Ah, qué al maravilla. Papa Francisco. Sí, Y muy sí, buena onda. y sí es tan buena onda, justo era. Y sí es tan buena Sí, onda como se platica o no. es buena gente. No pudimos tampoco muchísimo tiempo, o sea, estábamos en una audiencia y Sí, pasa y te toca, o sea, nada más te toca, te da la mano, te hace alguna pregunta, te toca la cabeza, ¿no? A los sí, niños les dio un beso, como que se vuelve un minuto, pero un ya, minuto muy intenso y especial. Y sí, nada más nos dijo así con su tono argentino, ¿no? Así como, bueno, y no se aburren los niños, así como no se aburren, ya, sí, porque a él le encanta el fútbol y entonces, bueno, platicamos un segundo como de, no, para nada, ya, no se han aburrido, la han pasado súper, ya. pero estaba impresionado, muy agradecido con la bandera y bueno, pues ya, ojalá que la pongan en algún lugar especial porque de ahí ya no sabes. No, claro, no, digo, yo creo que el objetivo es ese, ¿no? O sea, vas con una misión, cumples tu misión, y tienes la historia que contar y obviamente ser Exacto, portador de esas cosas, pues no es una cosa mínima, ¿no? Supongo que claro. la vida de ustedes cambió después de esto, después de que llegan a México, dando la vuelta al mundo. Yo creo que tu vida no es la Claro. misma, ¿no? Y la paz también, estamos convencidos de que debe sembrarse en la familia.
¿no? Mm. Entonces, muchos de nuestros mensajes en las redes sociales y todo tenían que ver con la familia, con los valores, con el respeto, o sea, y, y sobre todo este amor y esta confianza que tiene que haber en la pareja y en los hijos. Y entonces, bueno, pues ese también es un mensaje de paz, ¿no? Que la familia es la célula más pequeña de la sociedad y es en donde debemos sembrar la paz. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Oye, entonces, obviamente vivir en el Mediterráneo es la cosa más espectacular del planeta. Tienes tu propio hotel en el mar y todo. No sé si en algún punto sí bajaron a tierra, pero, Sí, claro, pero claro. digo, toda la ilusión de todo mundo es irse a vivir un mes al Mediterráneo. Y supongo que sí cumple con las expectativas, ¿no? Sí, no, totalmente. Claro, hay lugares más, o sea, México no le pide nada, a ningún lugar del mundo. O sea, Ok. las costas mexicanas, el Caribe mexicano es una Sí. verdadera belleza. Nunca vi el mar más bonito que vimos, el agua más transparente, el azul más hermoso, así fue en Cozumel, o sea, Ok. Cozumel en México. Entonces sí, o sea, todos los lugares del mundo tienen sus bellezas, ¿no? Sí. Pero no hay que irse tan lejos, o sea, Ya, México aquí en tiene Cozumel. bellezas. El mar, Entonces, bueno, sí, el mar de Cortés es una belleza, no, México tiene todo. van entonces a Santander, regresan y zarpan Atlántico para llegar a dónde. Exacto. Bajamos de Santander otra vez hacia Gibraltar. Bueno, además también fuimos a Sevilla, entramos por el río, por el Guadalquivir para llegar hasta Sevilla. Bueno, hicimos cosas maravillosas, pero bueno, pasamos por el estrecho de Gibraltar, llegamos a las Islas Canarias y de las Canarias cruzamos el Océano Atlántico hasta llegar al Caribe. Ya. La ¿Cuántos primera isla días que son tocamos ahí? fue... ¿Son los Ahí fueron 18 días que me dijiste? 18 días. Que fue En un el mar muy... segundo stretch más largo, ¿no? Sí, sí, ese fue el segundo más largo. Ya. Sí, Y con condiciones muy diferentes, ¿no? Como lo acabas de decir. O sea, es un mar. exacto. Fue un Sí, mar muy difícil. O sea, el Atlántico nos tocó, te puede tocar mejor, por supuesto, sí. pero con todo y que el capitán siempre zarpábamos con la meteo totalmente estudiada, ¿no? ¿Mm? Nos tocó un mar muy incómodo, no, no era tan rudo como incómodo, no paraba de moverse mucho Mm, y como golpeado. Entonces, todo el tiempo las cosas volaban, te pegabas, te tenías que amarrar, te caías. mm, Cocinar era muy difícil. mm. No, sí, fue muy cansado. No podíamos dormir bien porque pues te pegabas. O sea, todo el tiempo, así te cuenta que te metieron en una cosa que Estaba se va moviendo sufriendo. así Sí, ya me imagino. y no para y no para y no para. O sea, ahí sí me acuerdo mucho como de que las emociones y, o sea, anímicamente nos venimos para abajo, mucho, Mm, por el ujú. cansancio que ya teníamos al final. Claro, a pesar de ya tener como no sé cuántos miles de millas náuticas y mil problemas resueltos, o Claro. sea, al final sí la naturaleza termina por darte una buena cachetada y recordarte que pues oye, pues aquí estoy y no me controlas, ¿no? Y al Y es que en la final, navegación, sí, sí, y es dime, que dime. en la navegación no te tomas un solo zarpe a la ligera, ¿no? O Correcto, sí. sea, cada día es importante en el velero, o sea, nunca jamás puedes dejar cosas para hacerlas después, o sea, tienes que Claro. actuar en el momento, tienes que hacer las cosas en el momento que se tienen que hacer, no hay nada que puedas dejar para después. Y eso también es una gran lección. Así sea un viaje de 8 horas o 5 horas, o sea, es igual. Lo estudiaste, revisaste tu meteo, revisaste tu velero al 100%, tuviste seguro que sacar tus velas, ¿no? Sí. Adaptarte al viento, adaptarte al movimiento, o sea, cada viaje, cada zarpe estaba totalmente estudiado y íbamos nuevamente con esta incertidumbre de lo que nos iba a traer el viento, ¿no? Claro, totalmente. Oye, ¿y qué sensación, qué sensación nos podrías como describir que es cuando pasas, o sea, a ver, no nos vamos lejos, digo, obviamente stretch de 20 días, 19 días, o sea, yo no me imagino, yo con 8 horas y ver la tierra, yo ya diría, sí, ya huevo, 8 horas, pero ¿qué se siente estar en el mar tanto tiempo y luego ver un pedazo de tierra? O sea, ¿cuál es tu sensación? Ah, claro. ¿Qué hueles? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas?
Te quiero Eso fue lo regresar. más, ese es de los recuerdos más bonitos que tenemos y hemos coincidido todos en decirlo. En la primera pierna, ¿no? En el primer zarpe de 21 días que hicimos desde Puerto Vallarta hasta la Polinesia Francesa, llevábamos ya 20 días navegando, 19 días, y de pronto empezó un olor a tierra mojada que verdaderamente fue la cosa más deliciosa que habíamos, o sea, olido en días y días y días, ¿no? Así, no veíamos tierra, no veíamos nada, nada más olíamos tierra, olíamos humedad. Después pasaron las horas, pudimos oler algo de flores, ¿no? Entonces, cada lugar tiene sus aromas y es muy especial esa conexión porque pues además vas con todos tus sentidos, ¿no? Abiertos, no tienes conexión de nada, no vas distraído con nada. Entonces, vienes verdaderamente sumergido en la naturaleza, agradeciendo cada atardecer, disfrutándolos, además todos se vuelven mágicos, ¿no? Y esta emoción del olor antes de visualizar la tierra fue, o sea, totalmente de conquista directa al corazón. O sea, estábamos extasiados de oler tierra. Y eso que nos tardamos todavía como día y medio en poderla ver. ¿En serio? O sea, oh, wow, ese dato está impresionante. O sea, Sí, un fue día y una medio belleza. antes hueles, porque ¿a qué huele el mar? Perdóname, o sea, es una estupidez. ¿A qué huele mar abierto? ¿A nada? No, no huele a nada. Mar abierto, o sea, mar abierto, nada para otra vez, derecha, izquierda, adelante, atrás, abajo, ¿no Lo que huele a pasa es nada? que lo que nos sucedía es que cuando íbamos navegando en mar abierto por muchos, muchos días, los aromas que te ilusionan son los de adentro, ¿no? O sea, son los que llevas contigo. Entonces, si horneábamos un pastel, o sea, si horneábamos un panqué o hacíamos una focaccia o preparábamos una tortilla de papa o no sé, los aromas de la comida nos ponían muy de buenas, ¿no? En el velero. Entonces íbamos más concentrados en los aromas de adentro. Ya. Entonces, cuando llega esto, ¿y te lo esperabas o fue algo nuevo? O sea, fue como, El olor de la tierra fue totalmente nuevo. Fue una sorpresa, así el mejor regalo después de tantos días para todos. Y además todos tratábamos como de inflar las narices, ¿no? Así de absorber lo más que podíamos. Y ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿No? Por supuesto, identificas perfecto el olor de la tierra mojada, que no puede ser más delicioso. Pero bueno, bueno, pasamos todavía otra noche y luego escuchamos un gallo y ese gallo también se convirtió como en un superhéroe para nosotros, ¿no? Em, sí, los sonidos de los que te desprendes por tanto tiempo y luego los vuelves a tener o a oler son maravillosos. Y sobre todo en el velero y en el viaje, más bien vas mucho con el tacto, o sea, y con la intuición vas como percibiendo tal vez más humedad, ¿no? Y puedes percibir más calor, menos calor, más humedad. Los rayitos del sol del amanecer o del atardecer no pueden ser más deliciosos, o sea, es como despedirse o como amanecer un nuevo día, un nuevo regalo. No sé, vas agradeciendo muchísimo con los sentidos todo lo que vas viviendo. El viento es maravilloso. sí me imagino. Entonces, llegan después de 3 años y piquito a México, obviamente con el olor de un día antes a tierra. Me imagino que fue igual. Ves México otra vez y, y para terminar esta entrevista, obviamente sale una familia y regresa otra familia. Totalmente. No hay manera de que un ser humano llegue igual. Yo me imagino, o sea, si uno se va una semana, llega diferente, no me imagino 3 años. ¿Cuál sería la diferencia? Y hace ratito que tocaste el tema de la familia, que se me hace súper importante. ¿Cuál sería para ti la diferencia más grande que encontraste en tu familia? O sea, se va una familia y llega esta familia con qué de diferente. Pues quiero decir algo así profundo y importante. Estoy tratando como de encontrar las palabras. Nos fuimos como una familia típica, poblana, somos poblanos, unidos, lo normal, ¿no? Pero regresamos personas crecidas en respeto, o sea, nos tocó respetar tantas culturas, a tantas personas, tantos diferentes alimentos que respetamos, de verdad, o sea, todo era respeto al capitán. Regresamos a una familia con una madurez muy particular, necesitando cada vez menos cosas,
o entendiendo que no necesitábamos muchas más cosas que las que ya teníamos en el velero. Y pues yo creo que eso, crecimos de adentro, nos enriquecimos sobre todo de la admiración y el respeto que sentimos por todas las culturas y personas que conocimos a lo largo de la vuelta al mundo. Claro. Yo creo que así. Y no, o sea, espectacular. Y yo creo que muchas cosas que van a ir descubriendo a través de los años, ¿no? O sea, luego el impacto que tienen algunas experiencias, para mí en mi caso, han sido que tienen como muchas piernas por poner el idioma similar y caminan muy, muy lejos, ¿no? Y dices, oye, esto que aprendí hace 10 años lo estoy utilizando hoy. Ah, Claro. hablaste hace rato de algo importante. Mm, cuéntame también, obviamente tu vida y la vida de tu familia, de tu marido y de tus hijos es totalmente diferente hoy a la que fue cuando zarparon, ¿no? Ah, hoy ¿se dedican 100% a esto o siguen teniendo empresa y esto se quedó como una experiencia? No, 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 esto sigue. Ya. Además, un sueño te lleva a otro, siempre. Y cuando concluyes algo así pues de grande, porque la verdad es que la vuelta al mundo es algo grande, ¿no? De lograr, y que te llena muchísimo, pero bueno, los sueños siguen. Ahora el capitán ya tiene nuevos proyectos, se va a ir a navegar al Mediterráneo, ahora en plan de capitán para chartear un velero muy bonito en el Mediterráneo. Ok. Y porque él ya es del mar, obviamente, se convirtió, ya no puede estar tanto tiempo lejos del mar. Pero bueno, hemos vuelto a Puebla, a nuestra familia, Ujú. y no nos ha costado ningún trabajo tampoco. Estar cerca de la familia para nosotros siempre ha sido lo más importante, así es que lo valoramos y lo agradecemos y estamos encantados. Pero sí, estos viajes continúan, el Aldivi continúa. El Aldivi tenemos muchos planes para el Aldivi, lo queremos llevar al sur, queremos estar en la Antártida, Ya. tenemos como que volver a reestructurar la vida para poder volvernos a ir. Pero por ahora el capitán va a estar siguiendo en el mar y los demás pues medio en tierra, medio en el mar y siempre abiertos y agradeciendo la incertidumbre de lo que nos vaya a poner la vida adelante. Claro que yo creo que Se nos abrieron más canales, yo siento, de visión. O sea, ya no nos da miedo irnos, ya no nos da miedo cambiar de vida, ¿no? Tener un estilo distinto de vida. Entonces, bueno, estamos listos para lo que venga. Súper, muy bien. Pues con esto acabamos, Bernadette. Te agradezco Muchas otra vez gracias. 1 millón. Este, encantado de conocerte. Mándale nuestros saludos al capitán, nuestra admiración. A ti también por ser una mamá que se animó a irse con sus hijos al mar. Seguro que no fue Muchas cosa gracias. fácil. Y pues nada, estamos súper agradecidos. Espero que esto haya sido también algo padre para ti, algo diferente. Y pues ojalá conocernos pronto y nos vemos por la vida. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti. hecho, Bernadette. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Órale. Hasta luego. Bye, Gracias. bye. Bye. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Chao. Bye.